Dibuje los diagramas de corte, momento y fuerza axial para cada miembro del pórtico. Suponga que el apoyo en D es una articulación y en A es un balancín o rodillo. Bien. Tenemos en el punto A un balancín. Un balancín es un tipo de soporte que solo tiene una reacción. En este caso, como está dibujado, es un balancín con una reacción vertical, la que llamaremos RDA. En D, dice, es una articulación, es un apoyo de segundo grado. Tiene dos reacciones, una vertical, a la que llamaremos RDD, reacción vertical en D, y una horizontal. Ahora, a la reacción horizontal la podemos suponer apuntando hacia la derecha o apuntando hacia la izquierda. Eso va a depender de las cargas. En este caso, la única carga horizontal es una fuerza empujando hacia la izquierda, así que vamos a suponer que esta reacción va a empujar hacia la derecha para luchar contra esa fuerza horizontal. Bien, ya están definidas nuestras incógnitas. Así que vamos ahora como primer paso a calcular las fuerzas de reacción. Aquí arriba tenemos una carga distribuida que vamos a necesitar reemplazar por una resultante equivalente, cuyo valor es igual al área del diagrama de cargas, que en este caso es un rectángulo. El área de un rectángulo es base por altura, 8 por 2, 16 kilonewtons. Bien, además pasa a una distancia de 4 metros cada lado, es decir, pasa por la mitad de lo que sería la longitud de la carga. Bien, comencemos entonces. Vamos a poner acá solución. Y como primer paso, cálculo de las reacciones en los apoyos. Bien. Como solamente hay una única incógnita horizontal, podemos comenzar haciendo una sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Vamos a tener una ecuación con una sola incógnita. Las fuerzas que apunten hacia la derecha serán consideradas positivas. Tenemos RHD. Siguiente fuerza horizontal que tenemos 3 kilonewtons apuntando hacia la izquierda y no hay más fuerzas horizontales. Esta sumatoria igual a 0. De ahí despejamos RHD. 3 kilonewtons. Muy bien. A continuación tenemos dos incógnitas verticales, así que vamos a hacer una sumatoria de momentos alrededor del punto A para que esta incógnita no participe en la ecuación y solo tengamos una incógnita. Una ecuación con una incógnita. Pongamos entonces sumatoria de momentos alrededor del punto A igual a 0. Sentido de giro antihorario será considerado positivo. RBA, dijimos, pasa por el punto A, no genera momento, distancia 0. RHD también pasa por el punto A, tampoco genera momento. Esta otra fuerza sí genera momento, RBD, fuerza por distancia, 8 y 4, 12 metros. Y su giro alrededor del punto A es antihorario y por lo tanto positivo. Entonces positivo RBD, la fuerza por 12 metros. Luego tenemos aquí arriba esta fuerza de 3 kilonewtons, fuerza, su sentido de giro también es antihorario, por lo tanto positivo, y a una distancia de 15 metros, 3 por 15 positivo. Luego tenemos esta fuerza de 4 kilonewtons
que produce un giro horario negativo, fuerza 4 por distancia 12 metros. Luego nuestra resultante de carga de 16, que produce un giro también horario negativo, fuerza 16 por distancia 4 metros desde el centro de giro hasta la línea de acción de la fuerza. Entonces negativo 16 por 4. No hay más fuerzas que generen momento. Esto tiene que ser igual a 0 y de ahí vamos a despejar el valor de RBD, que resulta en positivo 5.583 kilonewtons. Bien, ahora sí, nuestra tercera ecuación que vamos a usar de estática es sumatoria de fuerzas verticales. Igual a 0, las fuerzas que apunten hacia arriba serán positivas. RBA más RBD, que vale 5.583. Menos 4 kilonewtons y menos 16 kilonewtons. Igual a 0, y de ahí obtenemos el valor de RBA, que resulta 14.417. kilonewtons. Perfecto, una vez obtenidas ya las reacciones, vamos a proceder a dibujar los diagramas de esfuerzos internos de manera directa. Bien, comencemos con el diagrama de corte o fuerza cortante. Empecemos en la barra AB. Aquí está el eje X y el eje Y. Las fuerzas que generan corte son las fuerzas perpendiculares al eje de la barra, es decir, perpendiculares al eje X. Vemos acá en el punto A que no hay ninguna fuerza perpendicular al eje X, por lo tanto el corte ahí es 0. Y es 0. No hay ninguna fuerza de esta forma perpendicular al punto A. Solo hay una fuerza y es paralela a la barra. Bien. Si hiciéramos un corte más arriba y evaluamos qué fuerzas hay en este trayecto entre A y B que sean perpendiculares a la barra, pues no hay ninguna. La única fuerza es axial. Entonces el corte se mantiene en 0 hasta llegar a B. Ahora vamos a cambiar a la barra horizontal. El eje de la barra ahora es horizontal. Eje X y hacia arriba el eje Y. ¿Qué fuerzas hay perpendiculares a X en este pedacito de barra horizontal? La única es esta fuerza de acá, que ahora sí que es perpendicular a X. Vale 14.417 y apunta hacia arriba, hace que el diagrama de corte suba un valor de 14.417. Una vez que estamos ahí, vemos que hay una carga distribuida que va empujando el diagrama hacia abajo hasta llegar a este
punto donde termina la carga distribuida, 8 metros. Entonces, en total, toda esta carga ha producido un bajón de 16 kilonewtons. Veníamos con 14,417 y tiene que bajar 16. Esto da un valor de menos 1,583. Baja de forma lineal. Hasta acá. Luego, entre este lugar y el punto C no hay ninguna carga, así que el corte se mantiene sin cambiar. Bien, ahora estamos en la barra vertical. Este es nuestro eje X, 90 grados antihorario, el eje Y. ¿Qué fuerzas hay en este sentido perpendicular a X? Es decir, fuerzas horizontales. Si estamos cortando por acá, ¿qué fuerzas horizontales hay? Esta de acá no es horizontal. Esta fuerza no es horizontal. La fuerza de 4 no es horizontal. Todas son verticales. Hay una sola fuerza horizontal, esta fuerza de 3 kilonewtons que empuja el diagrama hacia la izquierda. Un valor de 3. Y será negativo ya que hemos convenido en dibujar acá nuestro eje X, nuestro eje Y, igual que el eje Y, los cortantes positivos. Como este valor se está yendo hacia la izquierda, es negativo. Luego, si cortamos en cualquier otra parte más abajo, la barra, vamos a ver que la única fuerza horizontal perpendicular al eje vertical de la barra es esta fuerza simplemente. Es decir, el mismo valor horizontal se mantiene. O sea que este valor se mantiene constante hasta llegar al final del tramo de la barra CD. Cuando llegamos al punto D, esta fuerza vuelve a empujar el diagrama hacia la barra y termina en 0. Bien, este es entonces nuestro diagrama de corte. Vamos a pasar al siguiente, el diagrama de fuerza axial. Ok, ¿cómo sería el diagrama de fuerza axial? Vamos a cortar la barra muy cerca de A. Vamos a cortarla realmente por acá. Ahí está el corte. Bien, ¿qué fuerzas axiales hay en este pedacito de barra? Axiales significa alineadas con el eje de nuestra barra, el eje X. ¿Qué fuerzas hay alineadas con el eje X? Aquí hay una que empuja hacia arriba. Para que este pedacito de barra, de pieza, esté en equilibrio, necesita una fuerza igual y opuesta empujando hacia abajo, que también valga 14,417. Eso significa que este pedacito de barra está bajo compresión de 14,17. Para nosotros compresión es una fuerza axial negativa. Entonces negativo 14,417. Vamos a dibujar eso acá. El eje X de la barra, el eje Y de la barra, igual que Y dibujamos axial positivo. Como nos ha salido negativo, lo dibujamos por debajo de Y. Negativo 14,417. Si hacemos un corte cerca de B más arriba, vamos a ver que no ha cambiado nada en realidad en cuanto a fuerza axial.
Ahí está. Entonces solamente hay una fuerza axial que empuja hacia arriba. Para el equilibrio debería haber una fuerza axial que empuje hacia abajo y que valga lo mismo, 14,417. Como vemos, la barra está bajo compresión. Negativo 14,417, ya llegando al punto B. Significa que este valor se ha mantenido constante hasta llegar a B. Pasemos ahora a la barra horizontal, la barra BC. Este es el eje X. ¿Qué fuerzas hay alineadas con el eje X en esta barra? Vamos a cortar la estructura muy cerquita del punto B, pero ya en la barra horizontal. Aquí estamos. Entonces, ¿qué fuerzas hay alineadas con el eje X de la barra horizontal? Veamos. Esta fuerza no está alineada con X, es perpendicular, no nos interesa. Aquí hay una carga distribuida, pero también es perpendicular a X, no nos interesa. No hay ninguna fuerza alineada con el eje X, lo que significa que el axial aquí es 0. En el punto B, pero ya en la barra horizontal. Entonces aquí vale 0. Vamos a cortar al terminar la carga distribuida y a ver qué ha pasado. Veamos, pegamos, veamos nuestro análisis. Este es el eje X de la barra. ¿Qué fuerzas tenemos alineadas con el eje X? RBA es perpendicular, no está alineado. La resultante de la carga distribuida es perpendicular, no está alineado. Toda la carga distribuida es perpendicular. No hay ninguna fuerza alineada con el eje X, o sea que el axial sigue siendo 0 aquí al finalizar la carga distribuida. Por último, cortemos en C justo antes del punto C. Es decir, donde termina justamente la barra horizontal. Ahí estamos, el eje X. Fuerzas paralelas a X, esto no, la resultante no, RBA no, todas son perpendiculares a X. Alineado con X no hay nada, o sea que 0 el axial en esa parte. Muy bien, ahora pasemos a la barra vertical CD. Vamos a cortar justo pasando el punto C. Acá estamos, ahora nuestro eje de barra es vertical, nuestro eje X, y debemos ver qué fuerzas hay alineadas con este eje X. Aquí tenemos 14,417 hacia arriba, acá tenemos 16 hacia abajo y aquí tenemos 4 hacia abajo. O sea que como resultante de estas tres cargas alineadas con X, vamos a tener una fuerza hacia abajo de 16 y 4, 20 menos 14,417, nos va a quedar 5,583 como resultante aquí. 5,583 kilonewtons. Para que exista equilibrio tendrá que haber una fuerza igual y opuesta
en la sección imaginaria que hicimos, que valga lo mismo, 5.583, y lo que significa que nuestro pedacito de barra está bajo compresión, es decir, negativo. Negativo 5.583, el axial en el punto C. Este es nuestro eje X, eje Y, igual que Y dibujamos los axiales positivos, por lo tanto vamos a dibujar nuestro valor negativo debajo de Y al lado izquierdo. Aquí está, y este valor es menos 5. Menos 5.583. Si cortamos por acá en cualquier parte, vamos a ver que no se altera ese valor. De hecho, si nos concentramos solo en esta barra, vamos a ver que de acá arriba viene ese axial de compresión de 5.583 y al final de la barra está la reacción que empuja en sentido contrario y que también vale 5.583, lo que significa que en realidad toda la barra CD está bajo una compresión uniforme de 5.583. Y con esto hemos concluido nuestro diagrama de fuerza axial. Finalmente pasemos a ver lo que es el diagrama de momento flector. Vamos a comenzar acá en el punto A, es un apoyo de balancín, ahí el momento vale 0, es un apoyo de primer grado. En el punto D, es un apoyo de segundo grado, tiene una articulación, también ahí el momento es 0. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto valdrá el momento en el punto B? Para eso vamos a hacer un corte imaginario pasando por B, no importa si es un poco antes o un poco después, ya sabemos que en la evaluación del momento flector no cambia si analizamos inmediatamente antes o inmediatamente después del punto. Acá está. Entonces sujetamos el punto B y vemos cómo actúan las fuerzas generándole flexión. Esta fuerza RBA pasa por el punto B, o sea que no está generando esfuerzo de momento flector. No hay más fuerzas. Para que se genere flexión tendrían que haber fuerzas perpendiculares al eje para que la barra se doble, ¿no? Se flexione. Como no hay esas fuerzas, aquí el momento flector entonces es 0. En este punto es 0. Muy bien. Vamos a evaluar cuánto valdría el momento flector por acá, donde termina la carga distribuida. Vamos a cortar imaginariamente por ahí. Ya está, y veamos en este mero punto cuánto vale el momento. Veamos. Aquí hay una fuerza que empuja hacia arriba, lo que va a hacer que esta pieza se deforme de esta manera. Esto es cóncavo hacia arriba positivo. Fuerza 14,417 por distancia 8 metros. Luego tenemos la resultante de 16 que hace que esto se deforme de esta manera. Una curvatura cóncava hacia abajo que es negativo. Entonces ponemos negativo fuerza por distancia, 4 metros. Lo que nos da un valor de positivo 51,336 kilonewtons metro.
Estamos en la barra horizontal, este es nuestro eje X, hacia arriba nuestro eje Y, y los momentos positivos los dibujamos por debajo de Y. Hemos analizado este lugar de acá, donde termina la carga distribuida. Positivo, hemos dicho, bajamos un valor de 51.336. Luego, entre este lugar y el punto B, que es 0, hay una carga uniforme distribuida, lo que genera un diagrama de momentos parabólico de segundo grado. De esa manera. Ahora vamos a evaluar el momento flector justo antes de la esquina C. Ahí. Bien. Aquí estamos ya en C. ¿Cuánto vale el momento en ese punto? Igual que hace rato tenemos fuerza por distancia 14.417 por 12 metros. Positivo porque genera una curva de este tipo, ¿no? Esta fuerza RBA. Eso es cóncavo hacia arriba, positivo. La siguiente fuerza es la de 16, que produce una deformación de este tipo. Eso es cóncavo hacia abajo, negativo. Fuerza por distancia. 4 más 4, 8. Negativo 16 por 8. Lo que da un valor de 45.004 kilonewtons metro. Positivo es hacia abajo y entre este lugar y el punto C, como no hay carga, usamos una línea recta. Este valor, dijimos, es 45.004. Bien, ese valor positivo tiene que transferirse de la barra horizontal a la barra vertical que continúa. ¿Dónde lo dibujaremos? ¿A este lado o a este otro? Vamos a ver. Aquí está el eje X, aquí está el eje Y para la barra vertical de la derecha. Y momentos positivos, dijimos, dibujamos debajo de Y. Es decir, este 45 es positivo, lo dibujaremos a este lado. Bien, ahora, ¿cómo unimos este punto con este punto de acá? Como no hay carga, usamos una línea recta. Con lo que ha concluido el diagrama de momento flector de este ejercicio. Además es un diagrama a borde traccionado.